Entras en tu habitación, te quedas mirando esa estantería llena de cajas y por un momento todo el ruido del exterior desaparece. Pasas la yema de los dedos por los lomos, sacas ese título que compraste hace 10 o 20 años y sientes el peso del plástico en tu mano. Al abrirlo, escuchas ese pequeño clic característico y quizás incluso percibes ese olor a manual impreso que te transporta de golpe a otra época. Para muchas personas, esta escena es simplemente una pérdida de espacio o una manía de alguien que se niega a avanzar, pero lo que algunos no entienden es que tu cerebro no está almacenando objetos, está protegiendo fragmentos de tu propia historia. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de quienes prefieren el formato físico. Vamos a entender por qué, en un mundo que nos empuja a la inmediatez de lo digital, algunas personas sienten la necesidad vital de tocar lo que poseen. Y es que, aunque te llamen nostálgico o te digan que eres un dinosaurio del videojuego, la psicología sugiere que tu preferencia tiene una explicación mucho más profunda y lógica de lo que parece. No se trata de ir en contra de la tecnología, sino de cómo tu sistema nervioso procesa la propiedad, la identidad y la seguridad. Para empezar a entender esto, tenemos que viajar atrás en el tiempo a una idea desarrollada hace más de 130 años por William James, uno de los padres de la psicología moderna. Él propuso la teoría del yo material, que sugiere que nuestra identidad no termina donde acaba nuestra piel, sino que se expande hacia todo aquello que consideramos nuestro hogar, nuestra familia y, por supuesto, nuestras pertenencias. Según esta visión, una colección de discos o cartuchos no es solo una acumulación de bienes, son fragmentos de tu identidad que condensan experiencias vitales. Por eso, cuando un servidor cierra y un juego digital desaparece de tu biblioteca, no solo sientes una pérdida económica, sientes que te han arrebatado una pequeña parte de quién eres. Existe una diferencia fundamental que tu mente capta, aunque no siempre sepa explicar: la distinción entre propiedad real y una simple licencia de uso. Cuando compras algo digital, en realidad estás pagando por el derecho a usar un software que sigue siendo de la empresa y que ellos pueden revocar en cualquier momento si cambian sus términos o cierran su plataforma. Tu cerebro, que busca seguridad y estabilidad, detecta esa fragilidad. Por eso, preferir el disco es una respuesta a esa incertidumbre. Es saber que, mientras tengas la consola y el soporte, el juego te pertenece de verdad, y no dependes de la conexión a un servidor externo que podría apagarse mañana. Esta necesidad de estabilidad es aún más fuerte cuando miramos los datos de la industria. Se estima que el 87% de los videojuegos lanzados antes de 2010 ya se han perdido o están en riesgo crítico de desaparecer por falta de preservación. Para ti, tener ese objeto físico es un acto de resistencia, una forma de asegurar que la cultura que amas no se convierta en un archivo corrupto en la nube. No es solo que te guste el objeto, es que entiendes que el formato físico es eterno en comparación con la volatilidad de lo digital. Pero hay algo más, algo que ocurre a un nivel sensorial que un archivo descargable jamás podrá replicar. La psicología del coleccionismo nos dice que el contacto físico genera una conexión emocional mucho más potente. Sostener un manual, ver el arte de la portada o compartir ese objeto con un amigo crea un vínculo que va más allá de la pantalla. Para muchas personas, el ritual de ir a la tienda, elegir el juego, pagarlo y llevarlo a casa genera una dosis de dopamina vinculada a la anticipación que lo digital, con su compra de un solo clic, ha terminado por aplanar. Además, tu mente valora la libertad que otorga lo tangible. El formato físico te permite prestar un juego a un hermano, regalarlo o incluso venderlo en un mercado de segunda mano para recuperar parte de la inversión. Esa capacidad de intercambio crea un ecosistema social y económico que lo digital bloquea mediante sistemas de gestión de derechos. Al elegir lo físico, también estás apoyando inconscientemente una red de trabajo que incluye desde el transportista hasta el dependiente de la tienda del barrio, reforzando tu sentido de pertenencia a una comunidad real y no solo a una red de usuarios anónimos.
Incluso para las generaciones que crecieron en el cambio del mundo analógico al digital, como los llamados Xennials o la generación X, el objeto físico funciona como un ancla. Son personas que recuerdan un mundo donde las cosas no eran efímeras, donde lo que tenías en la estantería definía tus intereses frente a los demás. En un entorno moderno saturado de estímulos rápidos y contenidos que desaparecen con un scroll, tu colección física es un lugar de calma, un museo personal de quién has sido y de las historias que decidiste conservar. Así que si alguna vez te sientes cuestionado por preferir ese estante lleno de cajas antes que una lista de nombres en un menú, recuerda que no estás solo almacenando plástico. Estás construyendo un entorno predecible y seguro en un mundo digital cada vez más caótico e incierto. Tu preferencia es una forma de autocuidado, una manera de mantener el control sobre tu propio ocio y tu propia cultura en un momento donde todo parece estar de alquiler. No estás roto, ni eres un anticuado, simplemente tienes una mente que valora la permanencia, el tacto y la propiedad real en una época que ha olvidado lo que significa poseer algo de verdad. Al final, lo que guardas en esas cajas no son solo datos, son recuerdos, esfuerzos y una parte de tu propia identidad que merece un lugar en el mundo físico. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor por qué te aferras a tus juegos o películas en disco, me encantaría que me contaras en los comentarios cuál es ese objeto de tu colección que jamás venderías y qué significa para ti. A veces ponerle palabras a esa conexión hace que valoremos mucho más lo que tenemos delante. Si te gusta este tipo de análisis sobre los comportamientos que otros llaman raros, pero que para nosotros tienen todo el sentido, suscríbete y acompáñanos. Aquí seguimos explorando la psicología de lo invisible, de todo aquello que sentimos, pero que pocas veces sabemos explicar. Gracias por estar ahí.